Bueno, saludo a la amada Iglesia y a los hermanos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. En esta oportunidad continuamos en el 5º episodio para poder entender las cosas que vienen pasando, que están sucediendo y lo que Dios revela esencialmente sobre el Evangelio de la Prosperidad, la teología de la prosperidad y todo el mundo que está enredado con este sistema. Hace muchos años veía cosas absolutamente extrañas, cosas totalmente antibíblicas, todo tipo de abusos que pasaban por arriba de las leyes de Dios. Hablaba con hermanos y me comentaban cosas y digo, pero si eso no puede ser así. Y le digo, eso no está respetando los mandamientos de Dios, no está respetando lo que Dios dice, no se ajusta a lo que Dios quiere, pero era lo que se hacía. Entonces le digo, eso no. Escuchaba cómo armaban causas, cómo hacían todo lo posible para echar a hermanos de la iglesia. Y había un montón de cosas que no eran para nada bíblicas, ni respetando nada de lo que Dios ordenó para la iglesia. Era todo arbitrario, todo hecho totalmente ajeno a la palabra de Dios. No había forma de justificar nada de esto. En el programa anterior he demostrado cómo se manejaba la prédica, la enseñanza, con distintas tácticas que llevaban a la destrucción interna, a un daño extremo espiritual y a un daño psicológico importante en los hermanos de la iglesia, toda esa teología y toda esa enseñanza. Y muchas personas que fueron víctimas, ministros que fueron víctimas, cuando se dieron cuenta del sistema, lograron comprenderlo, dijeron, no, yo acá no sigo. ¿Y qué sucedió? Testificaron lo que había. Dieron a conocer, no quisieron quedar pegados en los sistemas, que realmente no tenían nada que ver con Dios, sino que era toda una estructura armada, conociendo la psicología de las personas, de grupo, de congregaciones, y utilizando totalmente un sistema abusivo de control, un control coercitivo, abuso, manipulación y silencio. Todos estos temas los he tratado anteriormente. Hoy vamos a avanzar hacia la red más grande, la que realmente controla y que la mayoría de los hermanos no sabe absolutamente nada porque nunca le van a decir de esto. Lo que usted va a escuchar, lo va a escuchar de casualidad, no porque esto sea información que deban escuchar, porque esto es el secreto detrás de escena para el control totalmente anti-iglesia, extra-iglesia y ajeno a toda teología y voluntad de Dios. Es un sistema que tiene la única intención de utilizar como mercadería y un sistema de riqueza al pueblo de Dios, a la iglesia, a las iglesias evangélicas. Y en este sistema, durante el fin del siglo XX y el siglo XXI prácticamente no han dejado muñeco con cabeza. La mayoría de una u otra manera han caído en redes, en sistemas, en asociaciones extra bíblicas y extra iglesia en Hispanoamérica y en Estados Unidos, los cuales le han quitado la autonomía y la libertad a las iglesias. Han caído en una trampa. Y las únicas que pueden manejarse son las que realmente se han mantenido independientes todo el tiempo y no se han adherido ni han caído en ningún juego de estas redes. Caso contrario, olvídate de la santidad, la justicia, la verdad, es todo cuento. Olvídate de la santidad y de la moralidad. Está lleno de pastores totalmente inmorales y abusadores. Pero todos pertenecen a estas redes. Eso es lo que no saben la mayoría. Lo ven como participante de una iglesia acá, una iglesia allá.
pero no saben quién manda en esos lugares. Y sobre este tema vamos a ingresar. Y para hacer un breve repaso, en el primer programa hemos presentado toda esta serie de información en una introducción de todo el tema que íbamos a tratar. En el segundo, la confesión de un pastor ya fallecido, que un hermano experimentó la muerte física por un momento, un tiempo, fue al infierno y se encontró con su pastor que le confesó todo el sistema que vengo hablando. Él estaba en un sistema de estafa, de fraude, de engaño, y ahí se enteró de la realidad de eso. En el tercer programa hemos hablado de un apóstol que experimentó la muerte, fue al infierno y allá le dijeron, esta es tu última oportunidad. Estos que están acá no tienen más oportunidades, pero tú tienes una de volver a lo que realmente sabes y salir de este sistema. Y obviamente salió. Salió del el evangelio de la prosperidad, de la doctrina, la teología de la prosperidad, porque eso es satánico, diabólico. Eso fue generado por hombres, por servidores de Satanás, por miembros de sociedades secretas. Y ahora vamos a llegar a las redes que van sobre las autoridades de la iglesia, adicionales a las iglesias. Que muchos hermanos no saben nada porque este es un trato ministerial, regularmente solo conocido por pastores y ministerio de la iglesia, nadie más. El resto de la iglesia no sabe nada, porque así se maneja el sistema. En el programa anterior hemos hablado de cómo se maneja a través de este sistema toda una manipulación y un sistema esclavista de miedo, de temor, dentro de la iglesia, que es lo que ellos necesitan para la teología de la prosperidad y el saqueo. Totalmente el robo que hacen a las iglesias, que se va a enterar en el programa próximo. Ahí vamos a hablar lo que Jesús reveló, donde toda boca se cierra y queda bajo el juicio de Dios. ¿Qué es lo que Jesús reveló sobre cómo es el sistema piramidal, y cuántos miles de millones de dólares por año se roba a la iglesia, al pueblo de Dios? Eso va a ser en el próximo programa. En este vamos a hablar la red que colabora para encubrir toda la mafia interna, todo el sistema de saqueo. Y este es un ejemplo de todo lo que hay. Estas son las redes que tratan con los presidentes de las naciones, que son las que se presentan allí, pero es solamente para cooperar en la misma mafia con la política de las naciones, nada más. Son los que evaden, son los que sacan el dinero a paraísos fiscales o a otras cuentas. La mafia plena. Pero vamos a ingresar en el testimonio de una persona que ingresó allí. Un día él, participando en la iglesia, un tiempo, viene el pastor y le dice, Dios me mostró que tú eres la persona indicada para secundarme. Debes prepararte para cuando yo no esté, entonces tú vas a ser el pastor auxiliar, y cuando yo no esté, tú vas a encargarte de la iglesia, y cuando yo no pueda estar en algo, estarás tú. Eso me lo reveló el Señor. Y él dice, ¿cómo le voy a decir yo que no, o que Dios no me mostró nada? Porque a mí el Señor no me mostró nada. Pero ¿cómo le voy a decir que no si el Señor le mostró a él? Bueno, lo acepté, aunque el Señor a mí no me mostró nada. Entonces, estando un tiempo colaborando con él en la iglesia, me dijo, vas a tener que tomarte un curso acelerado para administrar mejor todos los asuntos de la iglesia. Y lo mandó a hacer ese estudio. Y una vez que terminó ese estudio, lo ungió dentro de lo que es la iglesia como pastor auxiliar. Y una vez que él estaba como pastor auxiliar, tenía que ir y participar con el pastor en las reuniones secretas, escúcheme bien, reuniones secretas que se hacían, que no tenía que ver con reuniones ministeriales de las iglesias. Normalmente la iglesia estaba adherida a una asociación y a una red
de iglesias que estaba sobre las iglesias, pero estas reuniones eran en secreto y de lo único que se hablaba era de temas financieros y de cómo manejar la iglesia, totalmente a espaldas de todos los miembros de la iglesia. Las cosas se hacían totalmente, autoritariamente, a dedo, sin ningún tipo de participación de la iglesia en la congregación. Interesante, ¿no? Esto pasa hace años, décadas, todo este tipo de injusticia dentro de la iglesia. Entonces, él narra, este hermano, después de que conoció todo este sistema, dijo, no, yo acá no. Así como he presentado casos en donde hubo personas que dijeron, no, yo de esto no participo. Bueno, aquí hubo uno que también dijo, yo de esto no participo. Pero tuvo que dar los pasos adecuados por el sistema. Ahora él conocía un sistema totalmente mafioso, que realmente no tiene nada que ver con lo que es la iglesia, pero sí controla los pastores, controla la iglesia y controla el dinero de muchas iglesias, que es lo que más quieren. Vamos a ingresar en ese testimonio. En el seminario me enseñaron una materia que se llamaba Psicología de la Congregación. Nos enseñaba lo siguiente, y da con atención. Técnicas para mantener la autoridad pastoral, técnicas, no teología ni doctrina, técnica. Nunca permitan que los miembros cuestionen sus decisiones. O sea, nadie podía decir qué es lo que hay que hacer. No podían opinar, ni siquiera con una perfecta teología bíblica. Porque lo que mandaba ahí era esta red a la cual estaba adherida el pastor. Si alguien pregunta demasiado, apártenlo discretamente, antes de que infeste a otro. Teníamos manual con estrategias de persuasión, ejemplo de sermones diseñados para generar culpas y métodos para acelerar mediante campañas de fe la recaudación financiera. Mi pastor me dijo que había cosas que los hermanos comunes no podían saber. Me sonó más a mafia que a ministerio. O sea, que el pastor de él estaba en una red que era la autoridad sobre la iglesia y que hacían lo que ellos determinaban, reunidos en secreto, y no los estatutos internos de la iglesia ni nada que tenga que ver con la iglesia. El dinero de la iglesia era lo mismo. Esto sucede en miles y miles de iglesias en nuestro país y millones de iglesias en todo Hispanoamérica y Norteamérica. Han caído en la trampa, en un sistema que no tiene nada que ver con Dios, sino con el dinero del pueblo de Dios. Y este sistema, para graficarlo un poquito, es como cuando surgían los asuntos estos de los consejos pastorales, ¿vio? Y entonces ustedes venían y le decían, ¿y para qué queremos un consejo pastoral? Si tenemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor, Dios está en control de su obra, ¿cuál es el consejo? No, lo que pasa es que ustedes no entienden y deben ser comprensivos de esto, que si nos reunimos todas las iglesias y tenemos un punto en común donde los pastores se reúnan, podemos acordar campañas, podemos acordar traer a ministros y a pastores que vengan de otro lado, y al sumarnos unos cuantos va a ser más fácil todas estas actividades. Una sola iglesia no puede hacer eso, pero todo lo podemos traer a un gran ministro, podemos traer a un gran hombre de Dios. Una pequeña colaboración de cada uno hace posible estas cosas, pero uno solo no lo puede hacer. Y que es cierto, qué verdad tan grande, ¿no? El chupetín. Para luego ingrese el elefante negro y todo lo que trae eso, que hay que bancarlo después. Después caen estas asociaciones
y vienen diciendo que te presentan un chupetín también de algo lógico, muy lógico, ¿no? Pasa que a veces dentro de la iglesia hay problemas, difaman al pastor, dicen cosas, y a veces uno tiene que defenderse legalmente, le dicen al pastor. Si uno tiene la opción de tener un par de abogados que participen, te va a salir más barato que un abogado particular, y a la vez entre todos se lo puede hacer más sencillamente. Y de esa manera uno maneja las distintas problemáticas y resuelve los problemas más rápidamente que en un asunto de otra manera. Qué verdad más grande, casi palabra de Dios esto, ¿no? Ingresan todo. Lo hacen entrar a la asociación, lo hacen entrar al consejo pastoral, a todas estas cuestiones, pero siempre hay letra chica en todo esto. Eso no te lo dicen. Eso lo vas a saber en el momento de que haya problema, ¿no? En una oportunidad estaba viendo un título que hablaba de un matrimonio que hablaba el marido de la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, humildemente, yo le dije que a la esposa se la conoce cuando uno está sin trabajo y no tiene sueldo fijo. A la esposa se la conoce cuando hay otras situaciones de la vida que uno tiene que ahí manejar. Que a la esposa se la conocen tan, ahí se ve, ahí se conoce. Porque si pasa todas esas cosas, yo aplaudo, pero lo tiene que pasar. El resto, le digo, es solamente vanas palabrerías. Bueno, en estas cosas es lo mismo. Te presentan un caramelo y vamos a ver después cuando venga el problema. Aquí vemos que lo que ve esta persona, que esto no era para ayudar al control de la iglesia, para sanear los problemas con justicia, con verdad. Esto era una mafia. Porque lo que menos se tenía en cuenta era la justicia y la verdad de los casos. Acá se actuaba de acuerdo al interés de una asociación y de un grupo, y no en base a verdad y a la justicia. Por eso él dice, me sonó más a mafia que a ministerio. Continúa. El verdadero negocio se manejaba en secreto. Seguía una red de iglesias independientes asociadas a su lugar secreto de reunión. Las iglesias deben pagar una cuota mínima para ese grupo para asesoría legal y otros asuntos. Si no pueden pagar 3 meses las cuotas de ese grupo, ponen otro pastor en esa iglesia. Así es el asunto, pagas y si no, te cambian. Bueno, eso la iglesia normalmente no sabe. El grupo, la congregación. Manejo de casos problemáticos. Mire usted cómo se maneja. Dígame usted si esto es de acuerdo a la palabra de Dios, porque a mí me sorprendía cómo actuaban muchos pastores, cómo le armaban causa a los hermanos, cómo lo disciplinaban después de obedecer lo que ellos le dijeron, no que le desobedeció, le obedeció, y eran disciplinados, y era todo un cambalache, ¿vio? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? De las redes, las asociaciones sobre las iglesias, que después se dan cuenta que simplemente son uno más, y hay quienes se van porque no van a participar, y otros se quedan en el negocio. Esto es así. Manejo de casos problemáticos. ¿Cómo maneja esta red sobre las iglesias, sobre los estatutos, sobre la teología, sobre la palabra de Dios? Miembros conflictivos. Miembros que cuestionan el manejo de la iglesia, que piden transparencias en las finanzas o que denuncian comportamientos inapropiados. Cuando se habla de comportamiento inapropiado es cuando el pastor apuró a una hermana, casada, soltera, etcétera, no importa. A eso le llaman comportamiento inapropiado. Pastor, anciano, diácono, evangelista, profesor de teología, etcétera. Cuando se denuncian esas cosas.
Entonces aparecen ellos y dice, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Sacó alguna foto usted? ¿Una filmación tiene? ¿Llamó a alguna persona para que comparta el acto? Ah, no, y entonces ¿cómo va a decir eso? Porque ellos solamente defienden al pastor, tenga cuidado. Lo primero es aislarlo socialmente, dicen, cuando hay alguien problemático, o alguien que denuncia que el pastor es corrupto, adúltero, etcétera, 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 etcétera. La red actúa, no para que se aclare el tema, sino para salvarlo al pastor que trabaja para la red. No importa si es corrupto, adúltero, ladrón, no importa. Hay que cubrirlo a él, porque él es el empleado de la asociación. El resto son los idiotas útiles, ¿vio? Entonces, lo primero es aislarlo socialmente al que sabe algo. Se va contra el que sabe y contra el inocente. Hablen con los líderes de célula para que dejen de invitarlo. ¿Por qué? Porque vio algo que no tenía que ver, porque tiene que ser ciego. Desacredítenlo desde el púlpito sin mencionarlo directamente. ¿Qué hacen? Viene alguien como que vino de otro lado, lo llamó el pastor, vení, predicame esto, decime esto acá, porque sé que tengo un problemita con la asociación, con el grupo y me dijeron que haga esto. ¿Y qué tengo que hacer? Y decir cualquier barbaridad. Listo, ahí voy, porque muchos se prestan para esa barbaridad, sí se prestan. Dice, desacredítenlo desde el púlpito sin mencionar su nombre. Claro, entonces todos los hermanos creen que el Señor habló, vino un invitado. No, el invitado vino guionado, el invitado, ¿vio? Hablen de espíritu de murmuración y rebelión. ¿Vio? Cuando saben que hay un delito, saben que adulteró el pastor, sabe que robó. Ah, no, hay un espíritu de murmuración en la iglesia y de rebelión. Si persiste, expúlsenlo formalmente y avisen a la congregación que está bajo disciplina eclesiástica. Me quedé helado, dice el hermano cuando vio. ¿Ese es el sistema? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la realidad de esto? Solamente amparan, protegen al pastor, al líder religioso. ¿Por qué? Porque el que maneja el negocio. El resto no importa nada. Luego sigue esto. Si alguien va a la justicia terrenal, dice, tenemos abogados, manejamos la narrativa. O sea, cuando se dice manejamos la narrativa es mentimos como más se nos da las ganas. Eso quiere decir que manejamos la narrativa. Ustedes son las autoridades espirituales, la congregación siempre les va a creer a ustedes. O sea que si hay algún asunto, siempre van a creer al pastor, así que no, mienta tranquilo, pastor, mienta. Diga todas las mentiras que sea. Si no, mandamos a alguno de nosotros que mienta todo lo que sea. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué iglesia es esta? Pero eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Y usted tiene que saberlo. Si alguien va a la justicia terrenal, ¿qué pasa? La asociación, el grupo, sobre todo, tienen abogados. Manejamos la narrativa interna. Ustedes son las autoridades espirituales, la congregación siempre va a creerle a ustedes y no le va a creer a un supuesto rebelde. ¿Por qué? Porque ya el pastor dijo que un rebelde que ya te acusó de adúltero, fornicario, ladrón, ya te denigró hasta el último. ¿A quién le va a creer la institución? ¿A quién le va a creer la iglesia? Al pastor mentiroso. Así es sencillito, Y él lo sabe lo más bien porque él estaba ahí y vio casos de cómo lo trataron. El que quería hacer lo correcto no tenía ningún amparo de nadie. Así como trataban a los miembros de la iglesia y así como tapaban las cosas, peor actuaban con los pastores que estaban ahí con ellos reunidos. Sí se querían ir. Después sigue mencionando, dice, nos dieron sobres cerrados en esa reunión con dinero a todos los participantes. Condicionamiento a futuro significa eso. Después dice, mi pastor me dijo, ¿ahora entiendes por qué esto es sagrado? Hay dinero. Dios provee para los que le sirven con fidelidad. Para mí, dice, había sido un soborno eso. Esos sobres nunca se reportan en los libros de contabilidad, plata negra.
¿Qué le parece? Eso pasa todos los días, ¿eh? Todos los días. Iban a comprar un terreno, pero iba a estar a nombre de la red, no de las iglesias. Pidieron dinero con ese fin, pero los hermanos no debían saber nada de esta estafa. Pregunté por qué no se es transparente con los hermanos. Escuché esto es el entrenamiento que le dan a los pastores para que entrenen a los auxiliares y así. Mi pastor me contestó que los hermanos no entienden de asuntos legales. Nosotros administramos estos temas legales. Ellos solo necesitan obedecer y ofrendar. O sea, si le decimos que le vamos a extraer la plata para comprar un terreno para fuera de la iglesia, quizás se van a dar cuenta que nunca van a tener nada. Y ellos no entienden de eso. Por eso no le decimos. Qué ironía, ¿no? ¿Quién no entiende de asuntos legales de estos temas? ¿A nombre de quién va a estar lo que se va a comprar? Va a estar al nombre del pastor fulano. ¿Y quién puede reclamar algo ahí? Nadie. Por eso es que no querían que sepa. Pedí, dice, documentación para aprender a administrar estos asuntos legales. Pero lo pidió con el objetivo de ver qué estaban haciendo. Descubrí que propiedades compradas con dinero de los hermanos de las iglesias, escuche, estaban a nombre de el pastor de la red, el presidente pastor de la red, y de otros dos pastores principales, o sea que eran propiedad privada. No era de nadie de los hermanos que trabajó en lo que sea, vendiendo un pollito en la esquina, haciendo hora extra, vendiendo empanadita acá. No, eso estaba a nombre del presidente de la asociación y de dos pastores principales, o sea que eran propiedad privada. Estaban a nombre del presidente y de otros dos pastores principales. Las iglesias locales no tenían ningún derecho sobre estas propiedades que se compró con el dinero de ellas. ¿Qué le parece? Trabajan lindo la asociación esa, ¿no? Lindo, ¿no? Y le quiero decir que acá también hay que se reúnen con el presidente de nuestro país, haciendo los lindos negocios. Mientras te sonríen, una carita linda para la foto, 150 millones de pesos para comedores, 200 millones de pesos para los necesitados, porque la iglesia trabajan fielmente. Y después eso va a paraísos fiscales. Si una iglesia se salía de la red, una vez que ingresó, que lo iban a defender con abogados, que ingresó a la red para tener toda esa asistencia legal y otras cosas, en la letra chica había algunas cosas. Escuche, si una iglesia se salía de la red, perdía todo: el edificio, los instrumentos, incluso los registros de miembros. O sea que no quedaba nada, no quedaba nada. Un sistema perfecto de control. Los pastores locales eran empleados disfrazados de líderes espirituales, eran simplemente empleados de la red. Y ahí entendí por qué venían y hacían todo tipo de abuso, porque ellos obedecían a una red que no tiene nada que ver con Dios, ni con la Biblia, ni con teología, ni palabra de Dios. En base a eso manejaban la iglesia. Qué interesante. Ahí entendí por qué era que hacían todas esas cosas así tan ajena a la verdad y al Evangelio. Manejo de casos problemáticos. Escúchenos cómo manejan los casos problemáticos. ¿Y qué es un problema? Un diácono respetado fue acusado, escúcheme, acusado de rebelión espiritual. Rebelión espiritual. Hay un delito que ellos le llaman rebelión espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia no publicaba estados financieros. O sea, él preguntó por qué la iglesia no publicaba estados financieros. Y ellos no querían que sepan a cuánto dinero entraba y a dónde iba. Eso solamente quería saber. ¿Y por qué no lo ponía como corresponde, como es legal? ¿Qué pasó? Lo humillaron públicamente y lo removieron del cargo. Porque nadie tiene que preguntar esas cosas. ¿Cómo nadie tiene que preguntar esas cosas? Eso lo pueden preguntar todos los miembros. Pero hay una red arriba, superior. Y el pastor estaba respetando allá.
no la iglesia ni los estatutos internos donde se congregan. Mi pastor me dijo cuando hablé con él del asunto: la iglesia no es una democracia. Escuche bien esto, es todo un versito preparado para justificar con teología perversa, totalmente. La iglesia no es una democracia, es una teocracia pastoral. En una teocracia, los que mandan son los representantes de Dios, los pastores. Si cuestionan la autoridad, se acaba la autoridad. Y sin autoridad, se acaba la iglesia. Y yo entendí, dice él, esto era la dictadura de los hombres. Esto era un sistema armado por los hombres para una dictadura. Esto no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, absolutamente nada. Pero prepararon el caballito de batalla. No, somos una teocracia. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Un versito, ¿vio? Y con eso, el que no sabe queda con el versito. Y observé que había pastores que recibieron bonos especiales, dice él, en una reunión, por desempeño. Vi cómo manipulaban testimonios y milagros para crear campañas emocionales. Vi cómo manipulaban, o sea que él acomodaban todo de acuerdo. Testimonios y milagros para crear campañas emocionales, para juntar más ofrendas. Todo estaba calculado, todo tenía un propósito financiero. Un pastor veía la verdad, pero no quería hablar porque conocía casos en donde los que hablaron perdieron sus iglesias y fueron destruidos. O sea, este hermano fue y habló con un pastor. Le dijo: ¿no te das cuenta que acá hay un problemita? Y le dice: ¿sabe qué pasa? Que ya hay quienes hablaron y le pasó esto, perdieron todo, lo que leí anteriormente. Y entonces él estaba aguantando ahí, siguiendo los pasos, porque iba a perder todo también. Lindo sistema, ¿verdad? Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Entonces vemos claramente que si la ofrenda aumentaban, dicen, hubo una persona que recibió un bono especial. ¿Por qué? Porque aumentó más del 20% las ofrendas de ese año con relación al año anterior. Entonces recibió un bono especial. Lo que importa es el dinero, ¿vio? Veamos este caso para ver cómo se hace justicia con casos de abuso. Un intento de abuso de una menor por un pastor. Era una muchacha de 17 años. Convocaron a una reunión de emergencia. Acusó a uno de los pastores de haberla acosado sexualmente durante un retiro de jóvenes. El pastor de 40 años negó todo. Dijo: está ofendida porque la discipliné por usar ropa provocativa. ¿Cuál fue la solución que ofrecieron? Una compensación económica mínima a los padres. El traslado del pastor acusado a otro lugar. Va a otra iglesia. Vamos a predicar sobre las falsas acusaciones y espíritus de calumnia, sin mencionar nombres. Solo estaban protegiendo el sistema. No si la mujer decía la verdad. Yo quería que se investigue. O sea, no importa lo que pasó. El sistema tiene que salir ileso de esto. El problema mayor lo mandamos lejos y el resto ya está. Eso queda ahí. Es como si nada hubiese pasado. Y agregó: eso es peligroso. Entonces, en la reunión, este hermano que no veía las cosas estas como para dejarse manejar, él cuestionó. Entonces le dice claramente a las personas que había que investigar esto. Mire lo que le respondieron. Todo este es un versito armado, ¿eh? El presidente de los pastores de esa red dijo: ¿estás cuestionando la integridad de un pastor ungido por Dios? Estos no son pastores ungidos por Dios para nada. Estos son hombres comunes cualquiera. Estos no son ningunos ungidos. Esa es la forma de manipulación que usan. Estos hombres son menos que la nada.
Si estuvo no, queriendo violar a una chica, imagínese qué ungido que es. Y dice, y agregó para intimidarlo a él. Eso es peligroso, hermano, muy peligroso. Dice. Otro pastor dijo, este muchacho todavía tiene mucho que aprender. Lo estaban intimidando. Votaron por quien protegía al pastor que había hecho esto. ¿Qué hacían? 17 votaron por defenderlo. Solamente él no votó eso. No podía creer que los hombres que predicaban santidad cada domingo encubrían un posible abuso a un adolescente de 17 años. Visité a los padres de la chica y tenían muchas pruebas no negables del caso. Yo le aclaré que no encontrarían justicia en la iglesia porque ellos protegen el sistema. Eso es todo lo que le importa. Amenazaron a los padres y por falta de pruebas directas quedó en la nada porque el pastor fue trasladado lejos del lugar. Luego me amenazaron a mí. Me dijeron que si seguía cuestionando me iban a expulsar. Yo le contesté que solo protegían su dinero y su reputación. Mi pastor me amenazó. Comencé a planear mi salida para irme sin que me expulsen. Renuncié diciendo que Dios me estaba llamando a un nuevo campo misionero. Me fui a una iglesia independiente sin ninguna atadura con este sistema. Todo un grupo de profesionales en teología para mantener un sistema lucrativo para los líderes en total detrimento de las víctimas, que son los miembros de la iglesia. Luego de esto me informé sobre todas estas situaciones y estos sistemas y encontré que en todo Hispanoamérica suceden estas cosas. Leí libros sobre abuso de sectas y abusos espirituales y sobre estructura de poder en instituciones religiosas. Descubrí que mi experiencia no era única. Miles de pastores en Latinoamérica vivían atrapados en sistemas similares. Redes que funcionaban como empresas, líderes que abusaban de su autoridad y fieles que eran explotados económica y emocionalmente. El problema es el sistema completo. O sea, organizaron cómo impedir que se predique el santo evangelio de Dios, que se hable la verdad del evangelio, que se aplique la verdad de la palabra de Dios, y por eso tenemos una iglesia totalmente perdida. Porque muchos de los líderes, salvo que sea absolutamente independiente una iglesia, se sometieron a distintas redes de asociaciones y ahí van liquidados. Esta es la otra pata del asunto. En el próximo programa voy a hablar del tema que tiene que ver qué revela Jesús sobre esto. ¿Cuánto dinero? 1.800 millones de dólares se desvían a cuentas personales y paraísos fiscales. Pero eso no es todo, es mucho más lo que se recauda. Eso lo vemos en el próximo programa. Dios bendiga a todos y hasta entonces.